Les invito, mis hermanos, nuevamente, si son tan amables, a el libro, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 14, y vamos en esta ocasión a leer los versículos 10 y 12, o 10 al 12. Romanos capítulo 14, versículo 10 al 12, en un mensaje que hemos titulado Ante el Tribunal de Cristo. Como saben, ya tenemos más de un año predicando toda la epístola del apóstol Pablo a los romanos y hemos llegado a la parte final de la epístola, que comienza a partir del capítulo 12, porque es la parte aplicativa en virtud de todo lo que Pablo ha venido enseñando a lo largo de los primeros 11 capítulos. Así que nos resta el capítulo 14, 15 y el 16 para concluir nuestro estudio. La palabra del Señor en Romanos capítulo 14, versículo 10 al 9, dice de la siguiente manera. Versículo 10 al 12, de nuevo. Romanos capítulo 14, versículo 10 al 12, dice así. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. El Señor nos hable por medio de la predicación de su palabra. Ya vimos y aprendimos que en los primeros 9 versículos de este capítulo, el apóstol Pablo no nos está llamando únicamente a ser más tolerantes con las diferencias de opiniones que tenemos los cristianos. Él no nos está llamando únicamente a ser más tolerante con las convicciones personales de cada uno, con las preferencias de cada uno, con las diferencias de opiniones de cada uno en asuntos que la Biblia no ha dado mandamiento. Lo que Pablo está haciendo básicamente es confrontando directamente la inclinación de nuestro corazón a querer constituirnos en jueces de la conciencia de los demás. Porque eso era precisamente lo que estaba ocurriendo en la iglesia en Roma para quienes fue dirigida esta carta originalmente. Los hermanos de Roma estaban juzgando a sus hermanos no en asuntos que la Biblia había establecido mandamiento explícito, sino en aquellos asuntos cuya conciencia habían sido convencida por el Señor de que no debían hacer tal o cual cosa y cuyas conciencias estaban convencidas por el Señor en que podían hacer tal o cual cosa. El trasfondo nos dice que en la cultura grecorromana se estaba dando una situación, y es que muchos de los alimentos que abundaba en la época era la carne. La carne abundaba tanto que tenían que deshacerse de ella llevándolo a los mercados. Y en esos mercados esas carnes eran vendidas en un costo muy inferior a lo que se vendía originalmente. De manera que muchos cristianos, porque las iglesias del primer siglo en su mayoría eran iglesias pobres, muchos cristianos no podían comprar alimentos por causa de su carencia económica. Así que aprovecharon la oportunidad de esa abundancia de carne que era vendida barata e iban al mercado y compraban esa carne. Ahora había otro grupo de creyentes que decían, en el caso de los judíos, que ellos no iban a comer esa carne porque esa carne había sido previamente ofrecida a los ídolos. Los creyentes gentiles que no tenían ese tipo de tabú o cultura decían: nosotros entendemos por las escrituras que los ídolos no son nada, por tanto, pásame ese churrasco, pásame esa morcilla, entre otras cosas, y yo me la voy a comer porque los ídolos nada son delante del Señor. Así que los que estaban prefiriendo comer legumbres o vegetales estaban condenando a esos hermanos que gozaban de su libertad en Cristo, porque entendían que ingerir ese tipo de cosas no afectaba su salvación ni su comunión con el Señor. Ellos los estaban juzgando diciendo: ustedes son unos mundanos. En otras palabras,
los débiles en la fe, que eran esos judíos que se abstenían de comer carne y comían legumbre, estaban condenando a los libres en Cristo porque interpretaban su libertad como un acto de mundanalidad. Pero los fuertes o los libres en Cristo estaban menospreciando a esos débiles, a esos judíos que se abstenían porque interpretaban sus escrúpulos, sus restricciones, sus prohibiciones como un acto de inmadurez espiritual. Entonces había una especie de fricción espiritual dentro de la iglesia. Ustedes son unos mundanos porque comen carne y ustedes son unos inmaduros porque solo comen vegetales. Pero ese no era el único caso, había otro caso y era el caso del día. Los judíos, por años de cultura, guardando ciertos días, y no me refiero únicamente al Sabbat, sino que habían diferentes tipos de fiestas en Israel. Estaba la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés. Ellos entonces tomaban ciertos días y lo guardaban para el Señor. Pero los que habían venido de un trasfondo gentil no tenían tal costumbre. Por tanto, para ellos un día de Pascua, un día de Pentecostés era equivalente a cualquier día laboral, porque ellos entendían que en Cristo todos esos días no eran más que sombra que habían de cumplirse cuando Él regresara en gloria. Cristo es nuestra Pascua, Cristo es quien da la inauguración del reino de Dios, Él es nuestro Pentecostés, Él es la semilla de la cual iba a brotar la cosecha que Dios esperaba. Pero los judíos decían, no, ustedes tienen que guardar estos días, ustedes no quieren guardar estos días, ustedes son unos mundanos. Mas los gentiles decían, y ustedes que siguen guardando esos días, son unos inmaduros espirituales. Y esa era la dinámica que se estaba dando en la iglesia. Ahora, Pablo no está muy concentrado en darle la razón a ninguno de los dos. De hecho, Pablo, por el contrario, lo que hace es culparlos a ambos. Y es por eso que nosotros leemos en el versículo 10 que Pablo le dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y en el versículo 10, en su parte B, ¿y tú por qué menosprecias a tu hermano? ¿Cuál es el punto aquí? Bueno, lo primero que Pablo quiere hacer es presentar el tribunal de Cristo como el antídoto para todo juicio usurpador. O déjeme decírselo en palabras dominicanas. El recordar que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, quita de nosotros la mentalidad de ocupar su lugar como juez de la conciencia de otro. ¿Se entiende el punto? Así que en el versículo 10 él comienza con la siguiente pregunta. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿A quién Pablo le habla aquí? Al débil. Al débil que entendía que solo se podía comer legumbres y que no se podía comer carnes y que era necesario o imprescindible guardar los días del calendario hebreo. Pero también le dice al fuerte, es decir, al libre, al que entiende que está libre en Cristo para no guardar ese tipo de cosas y para comer lo que desee. Y tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque la dinámica era la siguiente. El débil condenaba al libre y el libre menospreciaba al débil. Imagínense una congregación donde los que entienden que son más maduros espiritualmente no se quieren juntar con los que entienden que son más inmaduros. Y los que son más inmaduros no se quieren juntar porque los ven a ellos como mundanos. ¿Qué tipo de comunión iban a tener en la iglesia? Y me imagino cómo sería un domingo en la mañana en esa iglesia. ¿Cómo sería un grupo pequeño? Porque nos dice el libro de los Hechos que ellos partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pero yo no creo que la alegría, la sencillez de corazón y el junto, bueno, juntos sí, pero no reburujado, se estuviera dando en esa iglesia. Había problemas. Ahora, ¿por qué Pablo le dice, por qué tú juzgas y tú por qué menosprecias? Bueno, porque lo que Pablo lo que quiere significarle es quién a ustedes le dio ese derecho. En otras palabras,
¿quién les dio el derecho de constituirse como jueces absolutos de la conciencia de sus hermanos? Ambos eran culpables de usurpar el lugar que solo le corresponde a Jesucristo. Ambos. Pastor, yo siempre le he dicho que no se debe juzgar. No. Pablo no está prohibiendo todo tipo de juicio. La Biblia claramente nos manda a juzgar entre la verdad y el error y nos manda a aplicar disciplina dentro de la iglesia. De hecho, nuestro Señor Jesucristo mismo nos dice, no juzguéis según las apariencias. Míralo ahí, nota. Sino juzgad con justo juicio. Así que la Biblia no prohíbe del todo el juzgar. ¿Y cuál es el problema? El problema es cuando el juicio invade el terreno que solo le pertenece a Dios. ¿Se entiende el punto? Como en este caso, la conciencia. Yo no puedo juzgar la conciencia de un hermano porque esa jurisdicción le pertenece únicamente ¿a quién? A Jesucristo, no a mí. Por eso Pablo destruye toda superioridad o pretensión de superioridad espiritual en el versículo 10 cuando él dice, porque todos que compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué es lo que Pablo le está tratando de decir? ¿Cómo te atreves a juzgar o actuar como juez de la conciencia de tu hermano cuando tú mismo vas a tener que dar cuenta por tu propia conciencia? ¿Cómo te atreves a ocupar el lugar de Cristo como juez cuando tú mismo vas a tener que comparecer delante de su tribunal? ¿Se entiende el punto? ¿Quién te dio ese derecho? Y note el texto, no dice algunos, dice todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Eso implica que, y para ellos, el creyente débil y el creyente fuerte, ambos estarán ante el tribunal de Cristo. Y para nosotros, el pastor y el diácono, el creyente que tiene muchos años en la fe, el recién convertido, en otras palabras, el incrédulo y el creyente, ambos tendrán que comparecer ante el mismo tribunal de Jesucristo. Y ese pensamiento cambia totalmente la perspectiva de estos hermanos, pero también la nuestra. Porque estos hermanos estaban demasiado interesados en examinar la conducta de los demás. Pero al recordar que un día ellos van a tener que dar cuenta a Dios por su propia vida, ahora Pablo está desviando su atención del comportamiento de los demás a su propia vida. Cuando tú recuerdas que tú no eres el juez definitivo, sino que hay un juez sobre el cual está dirigiendo toda la creación y está escudriñando de manera exhaustiva, simultánea y sin esfuerzo todo pensamiento, palabra y hecho de los seres humanos, ante el cual todas las cosas están desnudas y tendremos que dar cuenta. Cuando tú reconoces eso, tú comienzas a prestar menos atención a la vida del otro y a prestarte más atención a tu propia vida. De hecho, la palabra tribunal que Pablo utiliza aquí, cuando dice que no debemos juzgar o no debemos ponernos delante del tribunal, lee nuevamente versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esa palabra tribunal es la palabra bema, que significa lugar oficial de justicia y juicio. Lo que Pablo está diciendo es, tú no puedes sentarte en el lugar oficial de justicia y de juicio porque ese lugar no te pertenece. Porque eso era precisamente lo que estaba haciendo la iglesia en Roma. Los creyentes pretendían sentarse en el bema, pretendían sentarse en el trono oficial de justicia y de juicio. Y ese trono oficial de justicia y de juicio no es más que el trono del reino de los cielos, donde hay uno solo sentado. Cuando tú y yo comenzamos a juzgar la conciencia del otro, nosotros nos estamos o pretendemos estar
sentado en el trono del mismo Dios para dar un veredicto que no nos corresponde. Pero Pablo les recuerda algo. Cuando él dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, lo que le está diciendo es, tribunal, recuerden Bema, está diciendo, sí, ustedes todos estarán en el Bema, pero no sentados para juzgar, sino de pie para comparecer ante él. O sea, todos estaremos en el tribunal de Cristo, pero no sentados como jueces, sino de pie. Yo sé que a ustedes les llegó la palabra acusado, pero no todos serán acusados. Y se lo voy a mostrar en un momento. Pero lo que Pablo quiere es descentralizar la atención que estos hermanos tenían de la conciencia de sus hermanos para comenzar o para que comiencen a poner atención a sus propias vidas, a sus propios pensamientos, a sus propias motivaciones de sus corazones. Así que el tribunal de Cristo anula todo juicio usurpador. Pero en segundo lugar, el tribunal de Cristo revela la autoridad absoluta de Cristo. Versículo 11, lee nuevamente conmigo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Pablo está citando Isaías 45. Específicamente en el versículo 3, donde el mismo Jehová de los ejércitos declara, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y Pablo cita un pasaje donde Jehová se declara a sí mismo como aquel que juzgará a todo ser humano y lo aplica directamente al Señor Jesucristo diciendo, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo porque escrito está, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, porque lo que Pablo está significando es que Jesús es Jehová hecho hombre. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al versículo 11, pero si lo tomamos desde el versículo 5, dice, considerad aquel o meditad en aquel o haya pues en vosotros el mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, kenosis, es decir, se desmontó de su trono de gloria y vino al mundo y se hizo hombre, estando en la condición de hombre, se convirtió en un siervo y siendo siervo nuestro fue a la muerte a dar su vida y no solamente murió, sino que murió una muerte de cruz, la muerte más indigna conocida en el mundo antiguo. En otras palabras, en la escalera de la humillación él bajó todos los peldaños y al estar allí debajo, entonces Dios con su resurrección lo exaltó y lo llevó hacia el lugar más exaltado del universo. Es decir, lo exaltó hasta lo sumo para que en el nombre de Jesucristo, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo, los ángeles, los que están debajo del cielo, los demonios, los que están en la tierra, los seres vivos y los que están debajo de la tierra, los que han muerto, doblen sus rodillas y reconozcan que Jesús es el Señor para la gloria de Dios. En el Salmo 24, que nos revela lo que pasó después de la ascensión, los reformadores utilizaron ese texto bíblico para dar a conocer lo que pasa detrás de cámara después que Jesús asciende a los cielos, porque la Biblia no lo explica explícitamente. Y se nos dice allí que cuando Jesús resucita y asciende a los cielos, se levanta una pregunta y es: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién habitará en su santo templo? Y se nos da una descripción de una persona que ninguno de nosotros llenamos sus zapatos o sus requisitos, y esa persona es Jesucristo. Y luego se nos dice cómo esa persona sube al monte del Señor, cómo entra al monte del Señor, y se nos narra de la siguiente manera. El Señor llega a las puertas eternas, que son las puertas del cielo, y le dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. Y detrás de la puerta
Probablemente la voz de un ángel pregunta, ¿quién es este? ¿Por qué? Porque al llegar como hombre y como Dios en la unión hipostática, Jesús es hombre y Dios al mismo tiempo. Es como si alguien preguntara, ¿cómo puede o cómo se atreve un hombre a hablarle así a las puertas eternas? Ningún hombre puede hablarle así a las puertas eternas. ¿Quién es este que le habla de esa manera a las puertas eternas? Y Jesús vuelve y repite, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. Y otra vez pregunta el ángel, ¿quién es este Rey de Gloria? Y él responde, Jehová de los ejércitos, él es el Rey de la Gloria. Y las puertas se abrieron de par en par para que Jesús entre. ¿Y cuál es la aplicación? Las puertas del cielo siempre están abiertas de par en par para aquel que ha creído en él, porque él la dejó abierta para ti. No así para aquel que no le conoce. Así que Pablo está diciendo, Dios había decretado que toda rodilla se iba a postrar ante él en el Antiguo Testamento. Y ese él de quien Dios habla es Jesucristo. Él es el Rey de Gloria. Él es el Rey de Gloria. ¿Saben? Todos van a postrarse delante de él. De hecho, el texto ni siquiera habla de si nos vamos a postrar o no. Es la manera en cómo lo vamos a hacer. Porque algunos doblarán sus rodillas voluntariamente como un acto de adoración a Jesús, pero otros cuyas rodillas serán quebradas, no será como un acto de adoración, será como un acto de lamento. Como bien nos dice el profeta Jeremías, después de hablarnos del cántico de los que están en la presencia de Dios porque fueron perdonados, todos sus pecados fueron perdonados en Cristo, ellos dan gloria a Dios por la gran salvación. Hay otro grupo allí que está cantando un cántico que dice, pasó la siega, pasó el verano, es decir, pasó el juicio y nosotros no pudimos ser salvados. Ese es un canto de lamento para todos los que van al infierno. Pasó el tiempo de salvación y el juicio de Dios y me quedé fuera de la salvación. Así que el asunto no es si comparecerán o no, el asunto es cómo van a comparecer. Todos doblarán sus rodillas. Todo quedará expuesto. Allí no habrá máscara, hermano. Mira, aquí nosotros tenemos máscara. Aquí hay creyentes que son creyentes, incrédulos que creen que son creyentes, y sin ofensa, pero allí, ¿qué dice el Señor? Dios conoce a los que son suyos. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 13. No hay cosa creada. Pregunto, hermano, ¿quién es el único que no es creado? Dios. No hay cosa creada, es decir, no hay ser humano en este mundo oculta a su vista. Y no solamente la persona está todo el tiempo coram Deus, es decir, en la vista o en la cara de Dios, sino que dice el texto, sino que todas las cosas, ya no es solamente las personas, sino las acciones, sino que todas las cosas están desnudas y al descubierto ante los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Hace un tiempo utilicé una ilustración que la voy a repetir. Imagínense por un momento que usted se acuesta una noche y como estamos en tiempo de calor, usted se da un baño, tranca su puerta con seguro y se acuesta modo Adán o modo Eva. No tengo que ser explícito, ¿verdad? Como el Señor lo creó. Pero en la mañana, usted abre los ojos. Eso como de las 11 de la mañana. Y usted se despierta justo domingo en la mañana. No, vamos a ponerle un día de semana, un lunes. Justo, su cama está justo en uno de los pasillos de Megacentro.
Y eso está lleno de gente. Y usted se mira y todo el mundo lo está contemplando. Eso es, trágame tierra, ¿sí o no? Algunos van a querer que la tierra se lo trague 2 veces. No solo porque no tienen ropa, sino por lo feo que se ven. Ahora bien, yo prefiero eso, 1.000.000 de veces eso, que ser expuesto con todos mis pecados de pensamiento, de palabra y de hecho, desde mi nacimiento hasta que yo llegué a la presencia de Dios, en la persona del Dios infinitamente santo. ¿Saben por qué? Porque allí no va a haber tierra que me trague. Todas las cosas es lo que está diciendo el texto. No habrá absolutamente nada. Piensa, ¿qué es eso que tú has hecho, que has ocultado y que nadie sabe? Dios lo sacará a la luz el día que llegues a su presencia. Cada pensamiento, cada palabra, cada hecho y cada motivación del corazón será expuesta. Pero para el creyente hay una esperanza. Sí. El juez que ha de juzgar toda la raza humana es el mismo que murió por nosotros en el Calvario. Por tanto, no habrá pecado que exponer, porque Él lo limpió con su sangre. ¡Wow! ¡Qué consuelo! Piensa por un momento. El juez ante el cual tú vas a comparecer es el mismo que murió por ti para no ser condenado en el reino de los cielos delante de Él como juez, pero al mismo tiempo será tu abogado defensor que te defenderá ante sí mismo para garantizarte la entrada al reino de los cielos y la limpieza de pecado. Por eso le dije ahorita, con el creyente es diferente. Pastor, ¿y por qué entonces Pablo le está escribiendo a una iglesia esto? Si se supone que ellos son creyentes. Pablo nunca asume la conversión de nadie. La salvación es segura, no se pierde. Pero no podemos validar de que todo el mundo la tiene. Y de hecho, hay personas que han comenzado a vivir una vida pecaminosa, deliberada delante de Dios, porque la salvación no se pierde, olvidando que precisamente Dios te salva del dominio del pecado, y si tú sigues viviendo en pecado es porque Dios no te ha salvado. Muchas personas dicen, no, nosotros estuvimos allí, predicaron el evangelio. Ok, ¿qué te predicaron? Bueno, que en Cristo recibimos salvación. ¿De qué te salvó? Del infierno, de verdad. El infierno es simplemente una esfera de la salvación. Dios nos salva del dominio del pecado en nuestras vidas. Dicho de otra manera, Dios nos salva del dominio y de la condenación del pecado, de ambas cosas. Así que, si aún sigues viviendo en pecado, es porque no has sido liberado del mismo. Nuestro juez es nuestro Salvador. Y sabe, te diré algo. Quien no dobla sus rodillas delante de Jesucristo hoy como Salvador, tendrá que doblarla mañana como juez. Si no haces hoy de Jesucristo tu Salvador, mañana tendrás que enfrentarlo como el juez. Por eso la palabra de Dios dice a los cristianos, porque si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Esa declaración no tendría mucha lógica si la leemos en nuestro contexto, porque se supone que yo no busco un abogado para que me defienda de un padre, yo busco un abogado para que me defienda de un juez. Pero lo que el texto quiere decir es que los cristianos ya no tenemos a Dios como juez, lo tenemos como Padre. Así que Jesucristo intercede por nosotros.
no delante del juez, delante de nuestro Padre Celestial. En otras palabras, Padre, no fue él que se comió el helado, fui yo, castígame a mí. Todos nuestros pecados han sido puestos sobre él. Pero conocer esa verdad no nos llama al descuido espiritual. Conocer esa verdad no nos llama al descuido espiritual. Todo lo contrario. Nos llama a examinarnos a ver si de verdad somos salvos. Punto número 3. El tribunal de Cristo exige un examen personal. Versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ese de manera que indica que Pablo ha llegado a la culminación de su argumentación. Es decir, esta es la conclusión en virtud de todo lo que yo he dicho. De manera que, es decir, en virtud de lo que acabo de decir, que Pablo, que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Lo que Pablo espera es que la realidad de que todos enfrentaremos el tribunal de Cristo mañana cambie o transforme la manera en cómo nosotros vivimos hoy. Saber que mañana enfrentaremos el tribunal de Cristo y que es ineludible debe cambiar la manera en cómo nosotros vivimos hoy delante de Él. De hecho, fíjate en el pasaje que en el versículo 10 dice: todos compareceremos, plural. Y en el versículo 12, cada uno de nosotros, singular. Pablo ha desaparecido la multitud. Todos compareceremos, cada uno de nosotros. Él desaparece la multitud porque hay personas que piensan que se van a esconder entre millones de personas. Cuando yo daba clase de formación humana en el colegio, había un niño cuyo nombre no voy a revelar para no causarle una herida emocional si alguna vez él ve esto, pero era de esos niños especiales. Pastor, todos los niños son especiales. Ok, pero no le puedo decir necio, era especial. Él siempre tenía una trama para salirse con la suya. Y yo recuerdo que enseñando sobre el juicio de Dios, le estoy presentando cómo hay un grupo de personas compareciendo delante de Cristo y comienzo a dibujárselo en la pizarra. Y ese niño que está sentado por allá atrás, él estaba maquinando todas las posibilidades de escapada. Y cuando la consiguió, entonces se levanta, toma la tiza y me dice: mire, cuando Dios esté juzgando a estos que están aquí, yo me le voy a ir por aquí atrás y me voy a colar para el cielo. Jacob hubiese cogido clase con ese muchacho. Ojalá y el Señor lo haya librado de mantener ese pensamiento después de haber crecido, porque va a ser un engañador en toda su expresión. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que no habrá forma de que nosotros nos escondamos entre millones de personas, porque el juicio será individual. Todos seremos juzgados, pero individual o personalmente. Y allí Dios no pedirá un informe de la vida del hermano. Sí, tú que estás demasiado atento a la vida del otro, no te va a preguntar: ven, quiero hablar contigo. ¿Cómo se comportó fulano? No, Dios te va a pedir cuenta de tu propia vida. Y eso es lo que Pablo quiere que ellos sepan. Dios no va a juzgarte por lo que el hermano hizo o no hizo. Dios te va a juzgar por lo que tú hiciste. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, mira lo que dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. El juicio de Dios dará lugar solamente a los seres humanos. En otras palabras, va a desaparecer
toda la creación y solamente va a quedar tú y el trono blanco delante de ti. Nada más. El trono de la gran majestad en las alturas y tú solito. El cielo y la tierra, no se halló lugar para ellos. Fueron desplazados. Solo tú y Dios. Ahora escucha. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, es decir, poderosos o no poderosos, relevantes o irrelevantes según el mundo, niños y ancianos, de pie ante Dios. Ojo, ¿cómo están? En el bema, ¿sentados? No, de pie, compareciendo. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ojo. No es que va a haber varios libros literalmente con registro de pecado, porque si así fuera, Ricardo Núñez, aquí señor, tráeme el libro de su registro de pecado, desde el piso hasta acá. ¡Bum! Vamos a revisar el tomo 1 de los 100 tomos. No, eso no es lo que va a pasar. Lo que se nos está describiendo básicamente aquí, recuerden que es un lenguaje apocalíptico. Cuando se nos habla de un libro, de un registro de pecado, recuerden que Roma utilizaba un registro como nosotros utilizamos un fichero. O sea, para fichar a los delincuentes. ¿Cuántas fichas tiene? Ese tiene 70. Dale para abajo y no es cantando la canción. Ustedes saben a qué yo me estoy refiriendo. Entonces, Roma tenía un libro con registro delictivo. Y Pablo está utilizando esa misma metáfora y dice, todo pecado que tú has cometido en esta tierra, de pensamiento, de palabra y de hecho, todos están en la memoria de Dios. Eso está ahí, no se te ha borrado. Eso es lo que le está diciendo. Ahora escucha. Los muertos grandes y pequeños de pie y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. ¿Cuál? El libro de la vida, es decir, aquellos que pertenecen a Jesucristo. Y fueron juzgados los muertos, plural, ¿verdad que sí? Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Dios está llamando a aquellos que murieron y que ya están desintegrados, como nos narra Ezequiel capítulo 37, que había una rumba de huesos secos y el Señor comenzó a profetizar, o el profeta Ezequiel con el poder de Dios comenzó a profetizar y el Espíritu de Dios hizo que los huesos se unieran unos con otros, que se llenaran de piel, que le corrieran tendones, la sangre, estuvieron de pie como un ejército. Luego el Señor le dijo profetiza de nuevo y volvieron a la vida, lo que quiere decir que el que murió en el Titanic y que se lo tragó un pez y ese pez se lo tragó otro pez y otro pez y otro pez, va a tener que devolverlo para estar de pie en la presencia de Dios. Todos, el mar entregó los muertos. Y el infierno también, porque los que están hoy en el infierno están ahí porque se le ha dictado simplemente prisión preventiva, pero no se le ha cantado sentencia. Así que el infierno entrega a los muertos y todos están de pie, frente a Dios. Y ahora nota, versículo 13, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno. Bingo. No todos colectivamente. Cada uno según sus obras. Sí, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pero todos seremos juzgados individualmente por cada cosa que hemos hecho. Y el texto termina diciendo, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Eso se llama consumación del infierno, de la muerte y de todo el mal. Y esta es la muerte segunda. Y ahora vuelve a singular. Y el que no, esto es para todos y cada uno. Y el que no los que no, el que no se halló inscrito en el libro de la vida
fue lanzado al lago de fuego. Te pregunto, ¿estás tú inscrito en el libro de la vida? Pastor, no lo entiendo. ¿Ya le entregaste tu vida a Jesucristo? Y el que no se halló inscrito, es decir, el que no se ha convertido a Jesucristo, fue lanzado al lago de fuego. Cuando nosotros le predicamos a los pecadores, hay personas que les gustan congraciarse mucho con los pecadores y dice, ¿sabes qué? Todos somos pecadores. Eso es verdad. Pero la maldición de nuestros días es que la gente hace el mal que hace porque todo el mundo lo hace. Eso no es nada porque todo el mundo lo hace. Si la mayoría lo hace, está bien. Pues ¿sabes qué? La mayoría va para el infierno. Porque son más los que se pierden que los que se salvan. Así que sigue la mayoría y no te encontraré ahí. Pregunto entonces, ¿por qué el tribunal de Cristo nos lleva a examinar nuestra propia vida? De nuevo, estos creyentes estaban demasiado pendientes, demasiado atentos, demasiado centrados en la vida de los demás. Y Pablo le está diciendo a ellos que el recordar que cada uno tendrá que dar cuenta a Dios por todo lo que hizo cuando estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo, y de forma individual, debería llevarlos a ellos a centrarse más en su propia vida y en las intenciones de su corazón que en la vida del otro. Esto es una mala noticia para los llevavidas. Pastor, aplíqueselo a sí mismo, porque usted siempre está atento a la vida del otro. Con excepción de mí y de todo pastor, Dios me va a pedir cuenta no solo por mi vida, sino por la vida de cada uno de ustedes. ¿En qué sentido? Le decía ahorita a los facilitadores de célula, contacten a todo el que no fue y contáctenlo hasta que ellos digan, me voy de aquí porque están demasiado pendientes a mi vida espiritual. Esa gente no quiere que yo me vaya al infierno hasta que exploten así. Obviamente lo van a maquillar de otra cosa. Me tienen cansado. Pero hermanos, nosotros estamos pastoreando la iglesia por medio de los grupos pequeños. Y no es porque a nosotros se nos ha ocurrido. Ya explicamos cómo eso está en la Biblia y cómo la Biblia nos dice que debemos hacerlo. Pero el punto es que no queremos que tú te pierdas. Pero la salvación no se pierde, pero la evidencia de que tú eres salvo es que tú vas a estar caminando en la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es que nos congreguemos unos a otros. Nos animemos unos a otros. Rindamos cuenta unos con otros. Confesemos nuestros pecados unos a otros. No hay un solo mandamiento que tenga que ver con el prójimo que no sea en el marco de unos a otros. Servíos unos a otros. Pastor, yo tengo dones espirituales. Claro, todo creyente tiene don espiritual. El don espiritual solo puede ser ejercido en el contexto de la iglesia local. Todo lo que tú haces fuera de la iglesia local es con el talento, no con el don. Porque el don fue dado para el beneficio del cuerpo. ¿Qué cuerpo? El cuerpo de Cristo. Para ministrarnos unos a otros. Para que crezcamos todos colectivamente a la semejanza de Cristo. Para que nos animemos unos a otros y no nos dejemos engañar por el pecado. Nuestro celo es para evitar que tú estés ahí. Pero aún así, a pesar de que todo pastor tiene llamado de velar por la vida espiritual del otro, no, tú no vas a poder llamar al pastor. Pastor, mira, háblele, dígale al Señor que yo fui todos los domingos a la iglesia. A mí se me hacía difícil ir entre semanas, pero yo no falté un domingo.
Eres tú solito y el Señor. Así que debes de estar atento a tu propia vida. Deja de mirar tanto al otro y comienza a mirarte a ti mismo. Y pregúntate, ¿cómo tú estás viviendo delante de Dios? Una pregunta más simple. ¿Cómo está tu lengua? ¿Cómo estás manejando tu lengua? ¿Tu relación con tu cónyuge? ¿Cómo estás criando a tus hijos? ¿Cómo estás sirviendo al Señor? Esas son las cosas que tú tienes que mirar. Ahora el hermano, ¿qué hermano? Tú, tu corazón, eres tú y el Señor. Y para librarte de este pensamiento, si a alguno le llegó a la mente, fulano debió haber estado aquí hoy. No. De nuevo, deja de pensar en el otro. Que si Dios te trajo a ti aquí, es porque a ti que quiere hablarte. Por último, y piensa, ¿cómo está mi vida o cómo estoy caminando delante del Señor cuando nadie me ve? Porque al final es a Él que le vamos a rendir cuenta. Hay gente que se cuida de otros creyentes. ¿No le ha pasado? Se cuida. No. Ay, pues, si el hermano va y me ve. Ahora que vamos para el retiro de matrimonio, hay hermanos que me han externado. Pastor, ¿me puedo dar algunos tragos de vino? Algunos no, dése todos los tragos que usted quiera. Nosotros nos encargamos de usted después de ahí. Pero si se quitó la camisa delante de la gente, ya sabemos que hay problema. No, porque yo no quiero que... Hermano, olvídese de lo que el otro esté pensando, ¿eh? Ustedes recuerdan una anécdota muy vieja. El hombre que sale de su casa con una botella de cerveza. Mira para un lado, mira para el otro y no ve a nadie. No es la canción de Pedro Navaja, es un cuento. Y cuando hace así que se da el trago, hay un señor en el techo que le dice, ¿se te olvidó mirar para arriba? Si ese señor no estuviera en el techo, Dios está en su trono. Y Él nos ve. Así que de nuestra propia vida es que tenemos que estar atentos, porque de eso es que vamos a dar cuenta a Dios cuando lleguemos a su presencia.